Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton. Buenos días, bienvenido. Gracias, ¿cómo están? Bueno, mire, en días pasados decía usted que el borrador o el proyecto de reforma para el pacto fiscal, eso estaba listo. Y el presidente de la República ha hecho lo que todos conocemos ya, ha puesto eso como tema dentro de los asuntos que se van a tratar en la convocatoria del CES, del Consejo Económico y Social. Le pregunto yo si ya podemos conocer, si el país puede conocer más o menos de qué se trata, cuáles son las líneas generales de la reforma que se propone. Le respondo lo mismo, es el presidente que le corresponde decir eso, que le corresponde informar, en su momento él informará y dirá en qué momento se hará la reforma. Pero es cierto que está listo el proyecto, que ustedes tienen el borrador listo para que el presidente lo discuta con las diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales que van al diálogo. Hay diferentes cálculos sobre diferentes figuras, pero lo más importante de un programa de esta naturaleza es para qué se utiliza el dinero. Porque el tema de la figura impositiva depende de para qué lo quieres, ese recurso. ¿Y de dónde lo quieres? Pero, perfecto, pero lo más importante es para qué. Porque el problema que tenemos ahora mismo es que tenemos que resolver el problema de agua, tenemos que resolver el problema de salud, calidad educativa, el tema de seguridad ciudadana, el tema de redes viales, o sea, tú tienes una serie de necesidades que tienes que solventar y lo importante aquí es decir, bueno, si queremos resolver estos problemas, esto tiene un costo, por ejemplo, un costo de tanto, ¿no? Por ejemplo, la solución del problema de agua en un periodo de 20, 25 años requeriría alrededor de 8.000 millones de dólares. Entonces, si queremos resolver el problema del agua, ahora puede haber matices, ¿no? Si el acueducto es aquí o el acueducto es allá, o la presa es aquí o la presa es allá, necesitamos esos 8.000 y ese es un problema que no se va a resolver ni en 4, ni en 8, ni en 12, ni en 16 y con suerte en 20, si no es que nos vamos a 24 años. Ahora, ministro, no sé si en su condición de académico o en su condición de ministro del gobierno, quisiera que para la gente, ¿no? Para el país que nos ve, que usted nos ayude a entender qué es lo que puede ocurrir si la reforma no pasara, cuáles son las cuestiones que nos pueden sobrevenir como país si esto no fuera posible acordarlo o aprobarlo. Bueno, yo hace un momento le explicaba cuál ha sido el costo que se pagó en el año 2020. El Sistema de Naciones Unidas hizo un ejercicio muy interesante, es con una metodología estándar sobre medición del costo de las necesidades para recuperar la economía. Y ellos establecieron que el año 2020 se perdió entre marzo y diciembre aproximadamente 18.459 millones de dólares, que es el equivalente al 23% del PIB comparado en el año 20. Y si lo comparo con el año 19, sería el 20%. O sea, 23 en el 20, 20%. Y esa es una caída que tuvo una magnitud similar a la que se dio, un costo similar a la de la crisis del 2003-2004. El 2003-2004, el Fondo Monetario Internacional lo midió en 23% del PIB o 22% del PIB. O sea, son cifras de órdenes similares. Y eso es ingresos que se cayeron, que no por el confinamiento, y es gastos adicionales. Se ha tenido que gastar 205.536 millones de pesos al día de ayer. O sea que 205.000 millones de pesos en la crisis del COVID. En la crisis entre atención sanitaria, vacuna, medicamentos, todo ese tipo de cosas. Sí, y programas especiales, programas de ayuda, asistencia, sociales. Es una incidencia que va a ser reflejada no solamente este año, sino en futuros. Claro, porque eso ¿Cuál ha sido... Perdón, Luis, para decir en esa línea, si estamos hablando de 205.000 millones de pesos que nos ha costado, esos son unos 4.000, 3.700 millones de dólares. Por ahí. Todo lo demás, los 15.000 diferencias que habría entre ese monto
y los 18.700, 18.000 y tantos que Naciones Unidas plantea como costo del COVID, es en pérdida de ingresos en la economía dominicana. Sí, pérdida de ingresos por el confinamiento, o sea, hoteles que cerraron, tiendas y empresas que cerraron, personas que perdieron actividad económica. O sea que el impacto en la economía dominicana fue de 15.000 millones de dólares. Bueno, en total, esos 18.459 millones. Sí, con pérdida de ingresos y por el impacto, digamos, en la actividad económica. Exactamente. Pero eso solamente fue el año pasado. El año pasado. Sí, o sea, 2020. 2020, sí. Mire, Nosotros queremos actualizar ese estudio para ver, porque nos da una idea de la magnitud del esfuerzo que se ha hecho. Ahora es un evento mundial. Estamos en el mes 9 ya del 21, o sea que... Sí. Y apenas ahora comenzamos a reactivar la economía. Apenas en que empezamos. El mundo apenas empieza a reaccionar y las expectativas de crecimiento son muy altas. El banco, o sea, bueno, las mediciones que hay actualmente, el pronóstico para el equipo económico es alrededor del 10%. Digamos que es siendo conservadores. Siendo conservadores sería un crecimiento del 10% este año. Ministro, y discúlpeme Luis, para seguir en la parte de la reforma, yo quiero plantearle algo muy sencillo. Usted me lo responde de la forma más escueta posible. Y me comienzo con una referencia de hace unos meses del director del presupuesto, el licenciado Rijo Presbot. Hace unos meses dijo aquí, donde usted está sentado, que la reforma fiscal en el 20 era una necesidad, que eso era sí o sí, que no había forma de hacer el presupuesto sin ella. Al día de hoy, a septiembre 8 del 21, ¿usted piensa eso? Mira, yo realmente no estoy en ese día a día del presupuesto. Si Rijo te dijo eso, yo Hace creo unos que hay que meses esperar un poquito, esperemos a ver cómo se acaba de cerrar este año. Pero las cuentas, ¿sería posible hacer las cuentas del presupuesto del 22 sin un incremento en los ingresos del Estado, sin incrementar la carga fiscal que tenemos hoy día? Digamos que es una necesidad, ¿no? Pero hay que esperar, porque esto no es una regla de la física, esto no es física, estamos en ciencia social, entonces hay que esperar. A nivel de ciencia social, entonces, le voy por ahí mismo. ¿Hay condiciones ahora mismo políticamente para pasar una reforma fiscal? Ya que, por ejemplo, la Asociación de Industria dice, primero pacto eléctrico. Lo repite el CONEP. Lo dijo ayer ahí sentado César Largán. Primero vamos al pacto eléctrico. Vamos a ver qué nos plantean, pero entendemos que primero el pacto eléctrico. Y la oposición ya comienza a ser oposición. ¿Hay condiciones sociales para pasar una reforma fiscal en este momento? Mira, a mí no me toca evaluar eso. Yo creo que es una decisión del gobierno en su conjunto. Creo que ha habido un proceso de recuperación bastante significativo. Hay que permitir que esa consolidación madure, que sea robusta, y entonces habría que plantearse necesariamente la reforma. En la reforma, ya sea el año que viene o este año, es necesario, y eso lo hemos dicho muchas veces, porque indudablemente si queremos generar mejoría en la calidad de vida de la gente, con los recursos que existen actualmente, no da. Entonces, lo importante es que estemos claros para qué queremos el dinero y que la sociedad decida. Si queremos mejorar el problema del agua, si queremos mejorar el problema de salud o calidad educativa, hemos mejorado mucho la calidad de gasto, ¿no? Ahí más de 70, 80 mil millones de pesos hemos sacado de sitio para meterlo en mejores, o sea, gastando lo mejor. Eso te da casi 1.4, 1.5% del producto, una cifra de ese orden de magnitud. Así que es una decisión que tiene que tomar esta sociedad. Ministro, ¿usted no está trabajando en el proyecto de reforma fiscal? He participado en procesos, ¿cómo no? ¿En qué parte, por ejemplo? En la discusión de la figura impositiva y en la parte de la estructura de gasto, las necesidades de gasto. Las estructuras, ¿cuáles serían las figuras impositivas que se implementarían? Y las necesidades de gasto. Ya. Que es el corazón de una reforma. Que es el corazón de la reforma. En el caso, bueno, dale, Luis. Voy a apelar ahora a su cargo. Usted es el ministro de Planificación, de Economía y Desarrollo. Ese dato que usted acaba de dar, a mí no me resulta que se dio así. O sea, usted está dejando un mensaje. Y es la realidad, porque es un problema mundial, la pérdida que ha habido como consecuencia del COVID
Y es un número muy alto para nosotros. Eso fue en el 20, falta el 21. ¿Cómo afecta eso a los planes que tiene el gobierno en este cuatrenio, del cual usted es el armador, el que diseña y presenta las políticas? Mira, nosotros habíamos planteado crear 600.000 empleos formales y 600.000, casi 500.000 y tantos fueron los que se perdieron en un año. O sea, lo que nosotros queríamos crear al cabo de 4 años fue lo que se perdió el año pasado. Estamos recuperando lo perdido, ¿no? Y no solamente nosotros. O sea, yo creo que hay que estar consciente que el 85% de los países del mundo tuvieron caída. La caída promedio del mundo fue 5.7, algo así, 5.6. Del mundo. Entonces... ¿implica algún replanteo en sus políticas públicas y en prioridades? No, hubo una redefinición porque o salvábamos la situación, sí, irse a la o parte, mirábamos más a largo plazo. sí, la parte sanitaria sobre todo. Hubo que resolver la situación. Y eso implicó, o sea, cuando tú tienes que hacer un gasto de 200.000 millones de pesos que no estaban previstos en ningún lado, cuando tú pierdes el 80% de la pérdida de esos 18.459 millones fueron actividad económica, un ingreso que se cayó, ¿no?, a las personas, pues no, ¿cuál era la prioridad? Ahora, en la medida en que se va consolidando un crecimiento, ya si crecemos al 10% en el año 21, que es la tasa de crecimiento más conservadora que podemos crecer a más, estamos recuperando, no solamente recuperamos el nivel de actividad del 2019, sino que crecemos un 3% por encima del nivel de actividad económica del 2019. Es decir, recuperamos, no es todo lo que queremos, no, obviamente, pero sería empezar a salir adelante. Ministro, Perdón, y esto plantea algo diferente, o sea, el mundo entero está pasando por esta situación. Y los déficits fiscales no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana. El 95% de los países del mundo tienen déficit. Y el 60% es un déficit superior al 5% del PIB. O sea, el 60% de los países del mundo tuvieron un déficit en el año 2020 superior al 5%. En el año 2021, sobre la base de una proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional en abril, vamos a esperar ahora la próxima proyección, decía que iba a bajar un poquito, pero seguía siendo el 95% de los países con déficit. Eso significa, y déficit muy grande, Estados Unidos tuvo un déficit de 14 o 15%. O sea, no sé si ustedes tienen idea de eso, es una cifra... Una monstruosidad. Una monstruosidad. Entonces, obviamente que en esas circunstancias no hay una solución en un solo país. Tiene que haber una solución mundial. Ministro, una taza de café Santo Domingo. Café para usted. Y qué bueno que usted coloque el tema del déficit porque era donde iba la línea de cuestionamiento que pretendo hacerle. Las críticas más sensatas en cuanto al tema del endeudamiento no se fundamentan en la cantidad de los montos tomados. Se entiende que el momento implicaba que el gobierno buscara préstamos para atender la situación que fuera necesaria, incluyendo el gasto en transferencias para el COVID, sociales, lo que fuera, hasta para su gasto corriente, su día a día. La crítica sensata radica en que han tomado prestado y no lo han gastado, que el gobierno no ha tenido forma de gastar al ritmo en que ha tomado prestado, al punto de que es la primera vez en muchos años que el monto tomado en préstamo supera considerablemente el monto en gasto de capital del gobierno. A eso que usted tendría que responder. Mira, gastar bien es difícil en la República Dominicana. El presidente dio claras instrucciones. Entre velocidad y transparencia, prefiere transparencia. Y hay que respetar todas las leyes. Aquí hay una ley para todo y hay una normatividad, una norma para todo. Entonces, hemos tenido problemas. Anteriormente esas normas se volaban, no existían, se truqueaban. Hemos tenido que volver a la normativa, a las reglas.
Por ejemplo, la puerta de entrada al proceso de inversión es lo que se llama el código SNIP. Y ese código lo que te dice es que si tú vas a hacer un proyecto, no es una idea que se le ocurrió a Oscar Medina de que yo voy a hacer un puente. No, ahí tiene que haber un estudio de factibilidad y ahí tiene que haber una serie de estudios para ver si esos 100 millones, X millones de pesos, tienen sentido gastarlo. ¿Y de dónde sale el fondo? Y de dónde sale, pero sobre todo si es un proyecto viable. Eso antes muchas veces no se hacía. Eso ahí pasaba volado. O una decisión del presidente o con un mismo código hacían varios proyectos diferentes. Todo eso se acabó. Ahora, eso implicó un retraso, porque tuvimos que organizarlo. En las últimas 4 semanas, la velocidad se ha acelerado, ¿no? Tuvimos que tener una reunión. Usted sabe, mire, las instituciones que le dan servicio a la inversión es el Ministerio de Economía a través del código SNIP, que es la puerta de entrada. Compras y contrataciones para las licitaciones. Contraloría, o Contraloría primero que compra y contrataciones. Y luego viene presupuesto. Y hemos tenido que hacer una mesa de trabajo para encontrar dónde están los problemas, ¿no? Porque sí había problemas y había dificultades. Ya todos esos problemas, afortunadamente, se han ido resolviendo. Y en el último mes, las últimas 4 semanas, el ritmo de inversión está alrededor de 2.000 y 1.200 y 1.200, más o menos, en las últimas 4 semanas. O sea, nosotros esperamos que a partir de ahora eso se agilice. Ahora, debo decirte lo siguiente. El nivel de inversión de la economía dominicana, y esto es un dato importante, según las cuentas nacionales, en el primer trimestre del año, que es la última cifra disponible, el coeficiente de inversión en la economía es el 31% del producto. Es una cifra alta. Inversión pública. No, de inversión pública-privada. Es 31%. Básicamente es privada. Sí. Pero eso es positivo. Nunca habíamos tenido ese nivel. Previamente estábamos alrededor de 25. Ahora hemos tenido 31, 20, 25, una cosa así. Si el crecimiento de la economía, ministro, la recuperación que hemos tenido en este año ronda el 13%, según las cifras del Banco Central, hasta la fecha. Hasta el acumulado. El acumulado, sí. Hasta la fecha. A julio. ¿Qué pudiéramos pensar que pasaría si además del crecimiento de la economía a partir de la inyección privada de inversión y las demás actividades privadas, tendríamos entonces el impacto de un Estado ya invirtiendo a otro ritmo? Bueno, por eso probablemente podemos tener un crecimiento muchísimo mayor en el año. O sea, tenemos 13.1 acumulado al mes de julio. La proyección es que vamos a crecer el 10% en el año. Si aceleramos como estamos tratando de hacerlo, probablemente el crecimiento va a ser mucho menor y podemos absorber completamente ya el nivel de desempleo que hay. O sea, el desempleo que se creó con la crisis, con la pandemia, recuperamos, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Por otro lado, y vuelvo al tema que le tocaba soterrada tangencialmente hace un momento, el pacto eléctrico y los reclamos que hacen las instituciones del sector privado para que se ponga en práctica. Al día de hoy, ¿cuál es la situación del sector eléctrico en materia de costo fiscal a partir de señalamientos que indican un crecimiento del déficit con relación a años anteriores? Mira, yo realmente no estoy trabajando con la parte del sector eléctrico. Creo que eso le corresponde más que nada al ministro Toñito Almonte y Hacienda. Pero indudablemente es uno de los grandes problemas que tenemos y que tenemos que se debe resolver, ¿no? O sea, si nosotros se resuelve el problema eléctrico, obviamente las necesidades fiscales van a ser mucho menores. Y se va a poder gastar mejor. En sentido, digamos, desde la perspectiva de planificación del sector, ¿existe la posibilidad de desprenderse de activos del sector eléctrico? ¿El gobierno contempla esa posibilidad? Más bien transferir la administración, pero no desprenderse de activos, no desprenderse de propiedad. Sí. Se puede licitar la administración de algún tipo, Catalina o las sedes. O las sedes. Ministro, en esa misma línea de planificación, que es su ministerio, Planificación, Economía y Desarrollo, y quizás tenga mucho que ver con Toñito, pero bueno, dado lo que está ocurriendo, el crecimiento de la población, la demanda creciente de energía eléctrica, le pregunto, ¿qué tanto el gobierno puede adelantar los procesos para licitar o para concesionar o para
empujar los proyectos de gente que quiere invertir en el sector eléctrico, gente que quiere construir otra Punta Catalina, por ejemplo? Bueno, está la licitación de Montecristi, de Manzanillo, que son 800.000 megas, 800 megas, ¿no? Entonces, Ese caso puntual, Montecristi. eso es un caso. Y hay otras inversiones, el Guzmancito, el primer Picasso lo dio el presidente ahí en Puerto Plata. O sea, hay inversiones que se están haciendo, privadas. Con respecto a la calidad del gasto, que es un tema en el que usted insiste y que evidentemente es una queja del sector empresarial fundamentalmente, y un reclamo que se lo hacen al gobierno, el cálculo de lo que el gobierno piensa que se puede ahorrar, si hay ahorro por ese concepto de la calidad del gasto, de priorizar el gasto, aún en medio de la pandemia. ¿Cómo andamos? Mira, es lo que te decía hace un momento, la cifra, en un momento se hizo un corte, estaba como alrededor de 1.5% del PIB. O sea, realmente ha habido, sino como todas estas cosas que se están viendo ahora mismo, los proyectos que se han iniciado, ¿no? En lo que se ha continuado. Ayer me hacía alguien una pregunta, un lego evidentemente en materia económica, que yo se la voy a hacer. En medio de la situación que tenemos, el presidente de la República va a cualquier sector o va a unos encuentros que hace y anuncia en una provincia 2.000 millones, 5.000 millones. ¿De dónde sale? Alguien me decía, ¿y de dónde sale? Calidad de gasto. Mejor gasto, o sea, se está gastando bien. Yo mismo, el ministerio, o sea, que soy un ministerio chiquito comparado con obras públicas, por ejemplo, estamos mejorando el nivel de gasto. O sea, hemos sido mucho más eficientes en el uso. Si no hubiese sido por esos 2.000 pesos, esos 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, son poco dinero resolviendo problemas. Yo te digo que uno de los problemas que encontramos es que hay inversiones de 100 millones, por ejemplo, y hay un problema de una válvula que costaba 500.000 pesos. Y no se resolvía. Y tú con 500.000 pesos le podías dar dar agua a una pequeña comunidad. ¿Entiendes? O sea, ese tipo de problemas es lo que está ayudando a resolver los problemas. Pero además hay temas que han surgido, por ejemplo, esto que el gobierno tiene que buscar dinero para pagarle a los productores de cerdo que le han afectado por la fiebre porcina, son adicionales. Claro. Mire, ministro, y vuelvo un poco al tema de lo que usted plantea que está colaborando con la reforma fiscal, la posible reforma fiscal. Y las figuras fiscales que usted señalaba. Se habla del costo fiscal y las excepciones. Algunos lo sitúan en 250.000 millones de pesos. Sin embargo, la mayor parte de esas exenciones son al El gasto fiscal. Exenciones fiscales, correcto. Son gasto fiscal. Lo que se considera gasto fiscal, correcto. Que son exenciones, figuras exentas de pago de impuestos. La mayor parte de esas exenciones son de ITEVIS a canasta básica. ¿Contempla el gobierno integrar la figura del ITEVIS a algunos artículos de canasta básica, aunque sea un IVA diferenciado, con un porcentaje diferente? Digamos que está en la mesa es una de las posibles medidas. Porque se contemplan todas. O sea, tú haces un ejercicio de bajar, subir, meter figuras, quitar. Sí, todo eso está en una mesa de discusión. Ministro, gracias por su tiempo. Mucho éxito. Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. A ustedes gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.